Buen día, la información de este video tiene que ver con el tema de método de integración por sustitución. Se revisarán ejemplos adicionales de este método. Comenzamos realizando un recordatorio del método de integración por sustitución. Para aplicar este método se requiere que la función del integrando tenga como forma un producto, donde el primer factor es una composición de funciones y la segunda función la derivada de la primera función de la composición. Si la integral tiene esta forma, se va a hacer un cambio de variable para transformar esta integral a esta otra, teniendo que la variable u es la función g y la derivada de g va a ser el diferencial de u. Entonces de esta forma se transforma esta integral en una integral sencilla, la cual ya se podrá resolver por medio de las reglas de antiderivación o reglas de integrales. Puede ser la función constante, la función potencia, alguna función trigonométrica, funciones exponenciales o logarítmicas. Para implementar este método, primero se tiene que expresar de manera clara quién sería la función g, para que de esta manera te sea la variable u. Y después se va a sacar la derivada de la función g y multiplicarlo por su diferencial para que sea el diferencial de u. Ya que se tiene estos elementos, se realiza la sustitución en la integral para que quede de forma más sencilla y de esta forma ya se puede resolver mediante las fórmulas de integración. Finalmente, ya que se tiene el resultado, se tiene que realizar la sustitución de la regla de correspondencia de la función g en la variable u. Con eso se estaría terminando la integración por el método de sustitución. Los ejemplos que presentamos a continuación deberemos modificarlos para que se parezcan a la fórmula que utilizaremos para la integración por el método de sustitución. Notemos que la función composición del integrando se encuentra en el segundo factor, mientras que en la fórmula se encuentra como primer factor. Y tenemos que la derivada se encuentra separada al inicio y al final. Entonces notemos que esta expresión aquí va a estar separada en relación a lo que teníamos previamente, que estaba junto todo. Lo que tenemos que hacer para poder realizar la integración es simplemente realizar un ajuste, donde primero vamos a escribir la función composición y posteriormente va a ser la unión de estos dos términos, que va a resultar ser la derivada de la función g. Por lo tanto, aquí vamos a comenzar a aplicar el método, donde debemos conocer quién es la función u de manera explícita. La función u va a ser la regla de correspondencia. Notemos que la función g es la primera función de la función composición. Notemos que en este caso sería esta función. Por lo tanto, u es igual a la regla de correspondencia de 3x al cubo menos 5. Posteriormente, tenemos que el diferencial de u, de acuerdo al método de integración, es la derivada de g multiplicada por el diferencial de x. Notemos que de esta forma tenemos que el diferencial de u va a ser igual a la derivada de g, que es esta. Y aplicando la derivada tenemos 9x al cuadrado, porque el 3 baja multiplicando y nos quedaría 3 por 3, 9, y se le disminuye 1 al exponente. Posteriormente tenemos la derivada de la función constante, que sería 0, por la diferencial de x. Notemos que esta expresión no es justamente la que se tiene aquí. A esa expresión le sobra este 9. Pero notemos que esta expresión es una ecuación, por lo tanto, puedo cambiar el 9 al lado izquierdo por medio de superación inversa. Aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Tenemos entonces que puedo hacer el cambio de variable, porque x cuadrada de x, es decir, esto va a ser igual a 1/9 del diferencial de u. De esta manera ya podemos hacer la aplicación del segundo paso, que es la sustitución. Notamos entonces que esta expresión la llamé u, y esto sería entonces 1/9 del diferencial de u. Por lo tanto, realizo la sustitución y nos quedaría entonces u a la 7 por el diferencial de u sobre 9. Para poder
aplicar la fórmula de integración, el noveno va a salir de la integral, multiplicando, y tenemos entonces u a la 7 por el diferencial de u. De aquí ya tenemos entonces el paso 2, que es la sustitución, y continuamos con el paso 3, que es la resolución. Utilizamos la fórmula de la integración, que es, se le suma el número 1 al exponente y se divide por el mismo exponente, y se le agrega la constante de integración. Simplificamos la expresión y nos queda entonces un noveno de u a la 8 dividido entre 8. Realizamos el paso 4, que es regresar a la variable original. Notemos que aquí u va a ser cambiada por la regla de correspondencia de la función g. Por lo tanto tenemos un noveno de 3x al cubo menos 5 con exponente 8 dividido entre 8 más la constante de integración. De esta manera se tiene que esta es la antiderivada de la función original. Notemos entonces que los cambios en relación a los ejemplos anteriores son dos. Primero es que los factores del producto se encuentran de manera inversa, y el segundo es que cuando se deriva no se obtiene directamente la expresión que está en el integrando, se obtiene un múltiplo de este valor, por lo tanto se quita ese múltiplo dividiendo. Vamos a hacer este mismo procedimiento para el siguiente ejemplo. Tenemos ahora el producto de x al cuadrado más 1 por la raíz cúbica de x al cubo más 3x. Notemos nuevamente que esta es una función donde el primer factor debe ser la composición y la segunda la función derivada. Notemos que aquí se encuentra la composición de funciones. Como primer paso vamos entonces a cambiar el orden. Colocamos primero la composición y vamos a cambiar la raíz cúbica por su equivalente en exponente. Este factor se junta con el diferencial y procedemos a hacer el primer paso, que es, se va a indicar que la variable u va a ser la función g. Notemos entonces que la función g es la función que está dentro de la otra función y por lo tanto es x al cubo más 3x. De esta manera tenemos que el diferencial de u, de acuerdo a su fórmula, es la derivada de g por el diferencial de x. Por lo tanto tenemos que el diferencial de u es igual a la derivada de g, que es esta expresión. Tenemos entonces 3x al cuadrado más 3 por el diferencial de x. Notemos que esta expresión no está de manera explícita en lo que vamos a hacer de cambio de variable. Pero entonces notemos que aquí le sobra un 3 y aquí también sobra un 3. Para quitar ese 3 voy a emplear una técnica que es la factorización por término común. Aplicando el método tenemos que el número 3 es el primer factor y como segundo factor lo que quedó después de quitar el factor común. Notemos que con esto no se altera el resultado porque 3 por x cuadrado es 3x al cuadrado y 3 por 1, 3. De esta manera, notemos que esta expresión no contiene este factor. Lo quitamos, como tenemos la ecuación, el 3 está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces tenemos ya efectivamente la expresión a la cual vamos a sustituir. Realizamos el cambio de variable, notemos que esta expresión es u, y esta es el tercio del diferencial de u. Realizamos el cambio, tenemos entonces que es la integral de u con exponente 1/3 y esta expresión se cambia por el 1/3 del diferencial de u. Sacamos el tercio de la integral multiplicando y nos quedaría, tenemos entonces que esta ya es una antiderivada sencilla que se le aplica la fórmula de la potencia. Ya terminamos la sustitución, ahora comenzamos a resolver la integral por medio de su fórmula. Tenemos entonces que es 1/3 de u, de 1/3 más 1 y dividido por el mismo exponente, que es 1/3 más 1, más la constante de integración. Y con esto estamos aplicando la antiderivada. Vamos a simplificar, sería 1/3 de u,
1 tercio más 1 es 4 tercios, dividido esto entre 4 tercios, más la constante de integración. Seguimos simplificando, el 1 tercio va a ser dividido por 4 tercios. Vamos a aplicar entonces la división de dos fracciones, comúnmente llamado el método regla del sándwich. Se multiplican los extremos, 3 por 1 3, y se multiplican los medios, 4 por 3 12. De esta manera tenemos que el resultado es 3/12, o si simplifico, tenemos 1/4. Por lo tanto, la antiderivada ya simplificada es 1/4 de la función potencia u con exponente 4 tercios, más la constante de integración. Con esto se estaría terminando la simplificación y faltaría cambiar la variable u por la función g, es decir, x al cubo más 3x. Por lo tanto tenemos que la antiderivada es 1/4 de x al cubo más 3x con exponente 4 tercios, más la constante de integración. De esta manera se estaría aplicando el método de integración para esta función. Veamos un siguiente ejemplo. Tenemos aquí un cociente. Este cociente lo puedo ver como un producto de la forma que se le puede aplicar el método de sustitución. Para este fin voy a hacer el siguiente cambio. Tenemos entonces que es el cociente 1 entre el denominador, y aquí tenemos entonces un segundo factor que es x al cubo más 2. Tenemos que esta es una función composición. Tenemos que f de x es igual a 1 sobre x, es decir, lo que ingresa lo invierte, y la función g simplemente va a ser la suma de x a la cuarta más 8 a la x, de tal manera que cuando se tiene g seguida de f, tenemos la composición que tenemos aquí, 1 sobre x a la 4 más 8x. Comenzamos el primer paso del método colocando la variable u como la función g, la cual tiene regla de correspondencia x a la cuarta más 8x. De esta manera podemos obtener el diferencial de u, que por fórmula es la derivada de g por el diferencial de x. Nuevamente vamos a derivar la función g. Notemos que se compone de funciones potencias y por lo tanto es 4x al cubo más 8 por el diferencial de x. Notemos que esta expresión se parece a esta otra, pero le falta un factor 4. Notemos que 4 por x al cubo sería 4x al cubo más 4 por 2 da como resultado 8. De esta manera podemos entonces utilizar nuevamente el método de factor común. Como primer factor se toma al número 4 y segundo factor lo que quedó después de tomar el valor 4 de cada término por diferencial de x. Notemos que ya esta expresión es la que se encuentra en la parte de la integral, pero el 4 no lo está. Vamos entonces a quitarlo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y entonces tenemos que 1/4 del diferencial de u va a ser igual a x al cubo más 2 por el diferencial de x. De esta manera ya podemos realizar la sustitución, donde tenemos que esto sería la función u, y esta expresión sería entonces 1/4 del diferencial de u. De esta manera podemos tener 1 entre u, y esta expresión cambia por 1/4 del diferencial de u. Podemos sacar el 1/4 de la integral y tenemos entonces la antiderivada de 1 entre u. Esta integral se puede calcular ya mediante fórmula. Comenzamos entonces a resolverla por medio de la fórmula. Por lo tanto tenemos 1/4 por logaritmo natural de u más la constante de integración. Con eso se estaría terminando el paso 3 y ahora se tiene que realizar la sustitución de la función g en donde está la variable u. De esta manera tenemos 1/4 del logaritmo natural de u, que en este caso es la regla de correspondencia x a la cuarta más 8x más la constante de integración, y por lo tanto tenemos la integral como
un cuarto del logaritmo natural de x a la cuarta más 8x más la constante de integración. Con esto estaríamos terminando la explicación de los casos generales que se pueden obtener o se pueden resolver por el método de integración por sustitución. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Gracias.